Se cuenta la historia, se dice que un pastor en cierto lugar, en cierta ciudad, comenzó a ser usado por Dios de una manera poderosa. Mire, su fama comenzó a ser conocida en medios sociales, comenzó a recibir muchos seguidores, sus predicaciones eran excelentes y empezó a recibir bastante fama en el ámbito cristiano. Este pastor se encontraba en una ciudad donde tenía a un amigo de su infancia en esta ciudad. El amigo se enteró que este pastor, ahora famosísimo, estaba en su ciudad y lo llamó, este amigo, y le dijo, puedes venir a nuestra iglesia, una iglesia pequeña, una iglesia humilde. ¿Te queda tiempo para venir y predicarnos?, le preguntó a este pastor. Él dijo, bueno, voy a ver después de esta entrevista, después de esta junta, voy a ver si tengo tiempo, les caigo, ¿verdad? Y bueno, el pastor tuvo su tiempo y aceptó esta invitación y llegó a esta iglesia. El amigo de la infancia se le quedó viendo y notaba que este pastor estaba un poquito envanecido. O sea, se creía bastante este pastor, él lo conocía de infancia. Y dijo, mira, yo voy a introducir a mi amigo, este pastor, de la siguiente forma a la iglesia, una iglesia muy pequeña. Y dice así fue la forma que este amigo pudo introducir a este pastor a la iglesia. Dijo, hermanos, hoy, mire, tenemos a un invitado muy especial. Es para mí un honor muy grande presentarles a una persona, un siervo de Dios muy importante que Dios está usando grandemente con mucho poder en esta ciudad. El pastor, su amigo, estaba sentado en la primer banca y se pone así, o sea, se empieza a reír, ¿verdad?, a ver los que estaban al lado de él. Y el amigo continúa introduciéndolo y dice, hermanos, démosle un fuerte aplauso a nuestro invitado de honor el día de hoy, a nuestro Señor Jesucristo, dice el amigo, ¿verdad? Y todos, amén. Y dice, esperen, y también al esclavo que va a hablar de él en esta mañana, dice. Mire, qué forma de introducir, qué forma de humillar a este amigo pastor que él tenía. Mire, muchos de nosotros, para ser honestos, a veces necesitamos también ser recordados, ser a veces humillados un poquitito en la forma que nos estamos conduciendo quizás en nuestro diario vivir. Se cuenta otra historia de otro hermanito que fue a un servicio de oración en una iglesia. No sé si usted ha ido a esos servicios de oración donde todos pasan por su petición de oración, ¿verdad? Llegó el turno de este hermanito, ¿verdad? Y vio a toda la gente ahí y dijo, bueno, hermanos, mire, yo quiero que ustedes oren, pues queremos que ustedes le den gracias al Señor, pues por bendecirlos con mi presencia el día de hoy, dice el hermanito, ¿verdad? Imagínese usted a este hermano. Proverbios 16:18 dice lo siguiente, dice así, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. El día de hoy nosotros continuamos nuestra serie que hemos estado viendo ya por varias semanas de Primera y Segunda de Tejanos. Si usted es nuevo en esta mañana, nosotros hemos venido estudiando versículo por versículo la carta de Primera de Corintios juntos, en forma expositiva desde el mes de enero de este año. Y nosotros vimos la semana pasada, mire, que existía precisamente este problemita en la iglesia. Había un orgullo en los corazones de algunos, había un envanecimiento en algunas personas. Mencionamos, mire, que habían personas que aparentaban ser algo que realmente no eran. No estaban viviendo. Mencionamos que habían, en lugar de seguidores en la iglesia o servidores más bien, habían impostores que se habían filtrado en esta iglesia de Corinto. Mire,
estas personas, en lugar de promover la unidad, estas personas comenzaron a dividir a medio mundo. En lugar de confiar en el Señor, estas personas comenzaron a confiar en sus talentos. Comenzaron a confiar en sus preferencias, tenían gustitos, tenían formas de evaluar a personas que iban completamente contrario a lo que la Biblia decía. Ellos querían, se evaluaban por medio del talento, la influencia, el carisma. Y Pablo sencillamente, vimos la semana pasada, le recuerda a esta iglesia, mire, que la forma que nosotros vamos a distinguir entre un verdadero servidor y un impostor del evangelio no es por la apariencia, no es por los seguidores, no es por el talento, las habilidades que nosotros tenemos. La forma que nosotros vamos a distinguir es por la fidelidad que mostramos a Dios. No sé si usted se recuerda, estoy haciendo un repaso, mencionamos que Dios va a evaluar nuestra vida, no por lo bueno que nosotros somos, sino por la fidelidad. La fidelidad que nosotros mostramos como buenos administradores y servidores del evangelio. Hoy el apóstol Pablo continúa, mire, con la segunda cualidad. Si la primera fue fidelidad, él va a hablar de la segunda y va a mencionar la segunda cualidad en el contexto de que ya hemos visto, en el contexto del versículo 7. Para recordarles, miren lo que dice el versículo 7, a ver si usted se recuerda de las preguntas que le dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Dice así en el versículo 7, ¿quién te hace superior? Es la pregunta de Pablo. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire, las preguntas de Pablo acá hablan directamente a este problemita, al orgullo de estas personas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? La respuesta es nada. Mencionamos que el aire que respiramos es prestado. El tiempo que nosotros tenemos en este mundo no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Es para glorificarlo a Él. Bueno, Pablo sigue enfatizando esta realidad porque quiere llegar al corazón de estas personas. Y va a hablar aquí en el capítulo 8, versículo 8, que acabamos de mencionar, y va a usar un tipo de sarcasmo que Pablo no usaba mucho en sus cartas. No sé si usted conoce a un amigo que habla de forma sarcástica, ¿no? En su forma de ser, un sarcasmo. Si usted no sabe qué es sarcasmo, bueno, el sarcasmo es un lenguaje exagerado, tipo burla, tipo exageración cómico para enfatizar un punto. Y a veces cae mal la persona que solamente usa sarcasmo porque no sabemos si está bromeando o no, ¿cierto? Pero aquí Pablo, mire, va a usar el sarcasmo para enfatizar un punto, para hacer un contraste de dos tipos de mentalidades. Y mire la forma que empieza en el versículo 8. Otra vez, dice así. Dice a estas personas envanecidas, les dice lo siguiente. Mire, ya tienen todo lo que ustedes desean, dice Pablo. Ya se han enriquecido, han llegado, dice, a ser reyes. Y eso sin nosotros. Ojalá, miren, no es que hayan sido reyes, sino es una expresión. Dice, ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Mire, Pablo aquí está exponiendo, no está diciendo ellos son reyes, está exponiendo la falsedad del orgullo en estas personas. La prosperidad que ellos aparentaban tener, y lo está haciendo de forma cómica acá. En otras palabras, Pablo dice, mire, ustedes realmente son súper importantes, son aquí reyes. Mire, me imagino que todo lo que ustedes desean, ustedes ya lo tienen, dice Pablo. Mire, ustedes ya se ganaron la lotería y eso sin la ayuda de nosotros, dice Pablo. Qué bueno de ustedes. Mire, mis respetos a ustedes, de veras, ustedes son los mejores.
Mire cómo Pablo está hablando aquí a esta iglesia. Ahora, lo irónico de esta forma, y esto es lo que está diciendo Pablo, es que esta seguridad, este exaltamiento de ellos mismos estaba basado en una gran falsedad, en un peligro, mire hermano, que nosotros debemos también evaluar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el peligro de esta iglesia existe el día de hoy. El peligro de esta iglesia, mire hermano, si lo podemos definir de una forma sencilla, era lo siguiente: que esta iglesia se hizo grande en sus propios ojos, en sus propios ojos. Ahora, esto es un peligro, no solamente para ellos, sino 2000 años después sigue siendo un peligro para nosotros. Mire, si somos honestos. Esta filosofía, esta forma de pensar que se pudo infiltrar en la iglesia de Corinto, mire, se ha infiltrado también en la iglesia del día de hoy. En la iglesia, no en esta, ¿verdad? No en esta, sino en la iglesia general en el año 2021. Este pensamiento sigue vivo, porque hay iglesias hoy, oigan muy bien, que piensan de la siguiente forma. Tienen una filosofía del cristianismo de lo siguiente. Miren, la mentalidad de exaltarnos a nosotros como los campeones, como los que podemos todos, todavía existe. Porque dicen, mire, si tú eres creyente o vienes a los pies del Señor, te va a ir muy bien. Hay iglesias que dicen, mira, si tú aceptas a Jesús, tú vas a ser el mejor. Tú vas a ser el campeón. Mira, solamente éxito vas a tener tú en la vida si vienes a los pies y te rindes a los pies del Señor. Vas a ser una persona de gran influencia. Vas a ser una persona de poder en esta vida. Si tus chicharrones no tornaban, ahora con Cristo sí van a tronar. Es lo que declaramos el día de hoy. Es una forma sutil de ponernos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué tú puedes pensar de esta forma? Dice algunas iglesias, porque mira, tú eres hija e hijo del rey. Tú eres hijo del rey. Así es que ahorita tú, mira, lo declaras en el nombre del Señor, que tú eres el mejor, que te va a ir muy bien, que nada te va a poder bajar. Tú eres el número uno, tú eres el campeón, decláralo. Y mira, hasta hazlo un decreto. Yo lo decreto ahorita el día de hoy. No sé si usted ha oído esto. No sé si soy el único aquí que ha oído este tipo de lenguaje en la iglesia el día de hoy. Mire, hay tanto que decir de esta mentalidad. Hay tanto que hablar de la forma de pensar de esta forma. Mire, si pudiéramos decir los textos que ellos usan para decir esto o pensar esto son usados fuera de contexto cuando nosotros lo vemos. Pero lo más peligroso de esta mentalidad, mire, es que nos causa a nosotros a tener la mentalidad de, mire, mover a Dios a un lado y ponernos nosotros en el lugar que solo Dios le pertenece. Mire, este tipo de pensamiento nos pone a nosotros detrás del timón de nuestra vida. Nosotros somos los que estamos en control cuando pensamos de esa forma. Nosotros, mire, somos los protagonistas de esta historia. Somos nosotros los traíditos de esta película y el suplente, el que hace el papel de suplente, el actor suplente es Dios, el que nos da a nosotros los traíditos de la película todo lo que queremos. Porque yo lo declaro, Dios, tú me ayudas. Dios es el suplente de nosotros. Pero hermano, amigo, mire, recuerde muy bien, el que tiene el control de todas las cosas,
el protagonista del universo, el que se sienta en el timón de todas nuestras vidas, el que hace lo que le plazca hacer en nosotros, es Dios únicamente. Únicamente es Dios. Vuelvo y repito, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Nada. El apóstol Pablo, mire, comienza. Su deseo, mire, es que nosotros, esta iglesia de Corinto, pueda entender una alternativa. Pueda saber realmente su llamado, su forma de vivir en este mundo, su forma de pensar. El deseo de nosotros es que hoy podamos oír esto y la alternativa que Pablo está diciendo a la iglesia acá. Le dice, mire, nosotros tenemos una diferente forma de vivir. Si queremos distinguir entre el verdadero servidor y un impostor, no solamente lo vamos a saber por la fidelidad, sino aquí está la cualidad número 2 el día de hoy. Número 2, lo vamos a saber por la humildad en la vida de los servidores. Humildad. ¿Qué significa la humildad? Bueno, usted puede decir, bueno, yo soy humilde. Usted, si dice que es humilde, usted no ha entendido lo que es la humildad, porque no funciona de esa forma. La humildad no son solamente dichos, la humildad es una disposición del corazón. La humildad es una vida que se ve, no solamente palabras, ¿verdad? Y mire, también la humildad no es ser débil. La humildad no es una debilidad. No es pensar menos en nosotros. Bueno, es que soy humilde, ¿verdad? Voy a dejar que me peguen. No, eso tampoco. Mire, C.S. Lewis, un gran escritor cristiano, lo puso de una forma clara, sencilla. Dijo así. Dijo, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino es pensar menos en ti mismo. No es algo que nos menosprecia a nosotros, sino es pensar menos en nosotros. Más en las personas, menos en nosotros. Más en servir que solamente recibir. Ven la gran diferencia, es una disposición, un corazón acá. De Pablo es esto lo que él quiere recordarles. Les quiere recordar a esta iglesia, un verdadero servidor de Cristo demuestra humildad. Humildad a Dios, humildad a todos los demás. Ahora, la humildad, oiga bien, cuando nosotros la empezamos a entender y la empezamos a vivir en nuestra vida, mire, va a requerir bastante de nosotros. La humildad conlleva un sacrificio grandísimo para nuestra vida si caminamos en ella. Pablo, mira, usa su ejemplo, usa el ejemplo de su propia vida para decirles lo siguiente. Está tratando de enseñarles algo acá y dice así en el versículo 9. Miren lo que dice. Dice, por lo que veo, otra vez hablando en una forma sarcástica, por lo que veo, a nosotros, dice Pablo, a los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Pablo dice, mire, los apóstoles, nosotros no somos primeros. Los apóstoles, dice acá, somos prisioneros de guerra, en otras palabras, condenados a morir, somos un espectáculo, dice acá Pablo. Ahora, estas palabras interesantes de espectáculo y puestos detrás de la fila resonaba bastante a esta iglesia porque se está refiriendo a algo cultural que se conocía en esos días. Y lo voy a explicar. Mire, en ese entonces el Imperio Romano estaba gobernando todo el mundo y tenían la tradición, el Imperio Romano, de cuando conquistaban a un enemigo,
los gobernantes, los generales romanos ponían a desfilar estos prisioneros. Los llevaban por toda la ciudad para decir que Roma todavía tiene el poder sobre todas las naciones alrededor. Los ponían a desfilar. Y también los que ellos querían que iban a sentenciar a muerte, los ponían detrás de la fila, hasta atrás. Y la gente sabía que estos prisioneros que estaban hasta atrás eran los condenados a muerte. Eran ellos los que los llevaban a los, no sé si usted ha visto, los coliseos de Roma. Grandes coliseos romanos que los llevaban ahí, mire, a morir. Y la forma que los mataban era por entretenimiento. Se volvían estos prisioneros al final un espectáculo para toda la gente, porque les ponían a pelear con tigres, los ponían a pelear con osos, con leones. No sé si usted ha visto la película del Gladiador, no sé si usted ha visto eso. Es impresionante. Ellos estaban, estos prisioneros, garantizados a morir. Ellos iban a morir si no le podían pegar a esos leones. De vez en cuando había uno, como usted ve en esa película, quizás que se ganaba su libertad de una forma, pero era muy difícil, garantizado a morir. Pablo pinta esta escena y le dice, nosotros somos los de atrás de la fila. Pablo, en otras palabras, dice, miren, dejen de pensar que ustedes son los gobernantes romanos delante de todos. No, reconozcan que Dios nosotros, a los apóstoles, nos ha puesto detrás de la fila. Acá somos el último, sentenciados a morir. Somos hechos un espectáculo delante de ángeles y delante de todos. Vamos a pasar sufrimiento. Recuerden eso, iglesia. La pregunta, amigo, ahorita es, quizás nos está pasando por la mente, ¿por qué sucede que Dios nos deja pasar por eso? ¿Por qué será? Porque aquí dice, Dios nos ha vuelto un espectáculo. Dice, Dios nos ha hecho desfilar por último. ¿Qué tipo de Dios es este? Es la pregunta. ¿Por qué nos pone de esta forma en la vida? ¿Por qué nos pasan cosas que a veces no queremos en la vida, hermano, como creyentes? Es la pregunta. Bueno, nosotros sabemos el por qué. La Biblia nos dice el por qué para el creyente que está en Cristo Jesús. Mire, nosotros vamos a pasar por buenas y malas para desarrollarnos, para formar nuestra fe, para quizás ayudarnos, oiga, a ver a Cristo claramente. Nos pasa por cosas. Nos pone atrás de la fila por razones que a veces no entendemos, pero que Él bien sabe. La Biblia dice que todo lo que sucede para el creyente obra para bien para los que están en Cristo Jesús. De una forma u otra es para verlo a Él. Pablo aquí de hecho lo menciona. ¿Por qué está pasando esto? Mira lo que dice en el versículo 10. Note esto. Dice, ¿por causa de quién pasamos esto? ¿Qué dice? Por causa de Cristo. Nosotros somos, y otra vez hablando exageradamente, nosotros somos los ignorantes, pero ustedes en Cristo son los inteligentes, supuestamente. Sigue hablando de forma sarcástica, nosotros somos los prisioneros, ustedes son los reyes. Ustedes ya se ganaron la lotería. Nosotros somos los ignorantes, pero ustedes son los súper inteligentes por pensar que son superiores, ¿verdad que no? Pablo sigue hablando de esta forma. Dice, los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Pablo muestra aquí el contraste erróneo de esta mentalidad. Dice una forma exagerada, burla. Mire, eso no es la realidad de Cristo Jesús. La realidad en Cristo Jesús, si lo seguimos a Él, es que estamos en sus manos. Es que somos a veces servidores.
Somos a veces puestos de último, sentenciados a muerte. Mire, de una manera u otra, estaba surgiendo algo en la iglesia que está surgiendo hoy en día. Hay muchos creyentes y lo que estaba haciendo estos creyentes en ese entonces, jactándose de sus habilidades, aparentando ser atractivo para la cultura, para que quizás la cultura los podía aplaudir como creyentes, sentirse bien con la sociedad de hoy en día. Mire, hay muchas iglesias que están tratando la manera de ganar el favor de la cultura, que la cultura los aplauda por ser quizás creativos o algo así. Se han desviado de la verdad y más han tratado la manera de ganarse seguidores. Pero Pablo, mire, el capítulo 1 de esta carta les dice y les recuerda a la iglesia esta realidad. Les dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. El mensaje de la cruz no es como la cultura de hoy en día. La sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría de los hombres. Oiga, hermanos, si usted quiere caminar con Cristo, prepárese porque dice la Escritura, si rechazaron a Cristo, nos van a rechazar a nosotros. Aquí no es ganar favores, aquí es someternos a la voluntad de Dios, al favor de Él. Y si lo rechazaron a Jesús, nos van a rechazar a nosotros. Pero en el mismo capítulo dice algo muy interesante. Capítulo 1 dice, Dios trabaja de la siguiente forma. Y mira lo que dice un recordatorio, versículo 27 del capítulo 1 dice, de esta forma trabaja Dios. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, a los que se creen la mamá de Tarzán. A los sabios, a los que conocen todas las cosas, Dios los hace ignorantes. Dice, Dios ha escogido al débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Mire, en los caminos de Dios la cosa es distinta. Para ser número uno no es tener mucha fama, no es servir. Es dar su vida como sacrificio. De esta la forma que Dios trabaja, hermano, y le recuerda acá Pablo esta verdad. Así es que la próxima vez, oiga muy bien, que nosotros nos pensemos más alto de lo que realmente somos. Y le voy a ser sincero, es todos nosotros, incluyendo al pastorcito el día de hoy. La próxima vez que nosotros queramos enaltecernos, decir yo soy mejor que la persona a mi lado. La próxima vez que queramos tomar el timón de nuestra vida y decirle Dios, yo sé lo que tú demandas de mí, yo sé lo que tú deseas de mí, pero yo la hago mejor. La próxima vez que nosotros queramos recibir crédito o reconocimiento, recuerde, Dios trabaja de una forma distinta. Dios lo que desea acá es usar a los débiles del mundo, a los que se rinden, a los que se someten a su voluntad para avergonzar a lo que es fuerte. Mire, Pablo conocía la forma que Dios trabaja. Pablo conocía y él conocía muy bien lo que significa ser débil, lo que significa someterse a la voluntad de Dios, lo que significa caminar con el Señor. Y hay implicaciones grandes que van a surgir cuando caminamos con Dios. Mire lo que menciona, una experiencia personal. Versículo 11 continúa y dice, hasta este momento pasamos hambre. No es ir, yo puedo ir al buffet chino todos los domingos, ¿verdad? Y no es malo ir al buffet chino si a usted le gusta, o sea, gloria a Dios. Pero aquí, dice, nosotros pasamos hambre. Nosotros tenemos sed. Nos falta ropa. Se nos maltrata. No tenemos dónde vivir. Con estas manos, dice, nos matamos trabajando. Mire la expresión acá, lo hemos dicho nosotros. Esto es grande, ¿sabe por qué? Porque
La cultura griega, la cultura romana, lo que ellos pensaban es que si usted trabaja con las manos, usted es chusma, ¿ok? Eso es para la gente baja. Es mejor trabajar con la mente, es mejor ser inteligente, es mejor tener esto. Pero Pablo dice, no, yo trabajo con mis manos. Dice, yo me parto, dice, me maltratan, dice, aquí nos matamos, dice, trabajando. Si nos maldicen, dice, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Actuamos de forma distinta. Si se nos considera, oiga esto, escoria de la tierra. Nosotros somos la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Impresionante lista de Pablo. Impresionante lista del creyente en esa época. Mire, usted puede leer esta lista y decir, híjole, el ser cristiano significa esto, pastor. Bueno, posiblemente no se va a ver de esta forma, pero déjeme decirle, siempre va a requerir una disposición de rendir y hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Es un sacrificio. Mire, escuche esta lista una vez más. Mire esta lista impresionante y piense por un momentito, al leer esta lista de nuevo, si le recuerda a alguien más esta lista. Vea esto. No sé si usted le recuerda a otra persona. Dice, otra persona pasó por hambre. Tuvo sed, estuvo desnudo, fue maltratado, no tuvo dónde vivir. No sé si esa lista le recuerda a usted a alguien más. Si le recuerda a alguien más, le debe recordar de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Jesús pasó por hambre. Ayunó por 40 días y dice Mateo capítulo 4 que fue tentado precisamente cuando tenía una hambre increíble. Jesús también tuvo sed. Si usted ha leído los evangelios, cuando Él estuvo colgando en la cruz del Calvario, ahí Él tuvo sed. Algunos también piensan que Cristo, mire, le quitaron toda la ropa. Fue una ropa íntima al colgar en esa cruz del Calvario. También Cristo definitivamente fue maltratado. Mire, Cristo fue puesto al final de la fila. Cristo fue sentenciado a muerte. Cristo también fue expuesto más bien a todo el universo. Fue expuesto de una forma que se volvió un espectáculo triunfando en esa cruz del Calvario. Mire, Cristo también trabajó con sus manos. Cristo también fue un carpintero. Cristo también tuvo este ejemplo. Mire, el Rey de Reyes y Señor de Señores nos dio el ejemplo perfecto a seguir. El ejemplo de la vida humilde delante de Él. El ejemplo de la humildad en la vida. ¿Por qué nos mostró este ejemplo Cristo? ¿Por qué o para qué? Para mostrarnos una mejor forma de vivir. Para mostrarnos la forma de glorificar, oiga, a Dios y no nosotros. De exaltarlo a Él y no exaltarnos a nosotros. La Biblia dice que Cristo vino en Mateo 20:25. Dice, Jesús no vino a esta tierra para ser servido, sino para servir, para humillarse y amar a los demás. Mire, nosotros no hemos sido llamados como creyentes a vivir como reyes y sacerdotes ahorita, en este mundo. No.
Somos real sacerdocio, somos nación santa, vamos a reinar, pero eso es futuro. Nosotros somos victoriosos en Cristo, no en nosotros. Vamos a reinar con Él en el futuro. Mientras estamos en este mundo, mire, nuestro llamado no es reinar como real sacerdocio, no, es seguir el ejemplo de Cristo. Es seguir la forma que Él pudo vivir, un ejemplo de humildad. Un ejemplo de amor, un ejemplo de servicio a los demás, vivir amando a alguien más. Jesús dice, la forma que ustedes van a saber que son realmente mis discípulos es como Juan capítulo 13, versículo 35 dice, de esta forma nos van a conocer que son mis discípulos, de la forma que se aman los unos a otros. No, es que yo amo solo a mis amigos, pastor, solo a mis amigos, ¿no? Esto dice, hay que amar a nuestros enemigos también. Si nos pegan, hay que bendecir. Pero pastor, aquí nosotros estamos reinando. Aquí, como le dijo el Pedro, ¿verdad? Aquí Pedro le dice, no, aquí yo voy a tomar las cosas en mis manos. El timón está en mis manos y ¡flum! Que le vuela la oreja. ¿Se recuerdan ustedes? Jesús dice, no. Eso no es la forma de vivir, no es la forma de mostrar. ¿Saben por qué? Porque cuando nos humillamos, cuando somos personas que nos sometemos a su voluntad, Él se glorifica. No nosotros. Y esto es el punto de Pablo. Recuerde, la humildad es una disposición del corazón que nos prepara a vivir de la forma que Dios desea. Pablo sabía, mire, que la humildad puede unificar a la iglesia. Pablo sabía que si cambiamos el corazón, si analizamos nuestro corazón, vamos a dejar de dividirnos. Vamos a dejar de pensar que somos superiores. Vamos a regresar a la humildad delante de la cruz del Calvario y reconocer que Él es nuestro ejemplo, no nosotros. Él es nuestro Salvador, no nosotros. Él nos anima hoy a caminar de esta forma, a considerar vivir de esta forma. Mi pregunta, hermano, es, ¿cómo estamos viviendo hoy? Hay un gran predicador llamado Andrew Murray que dijo lo siguiente. Dijo, el orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti. Déjeme leer eso otra vez. El orgullo debe morir en ti o nada del cielo podrá vivir en ti. Este mismo predicador dijo lo siguiente, dijo, si el hombre entendiera lo que es el orgullo, saldría gritando en las calles diciendo, auxilio, quítenme este veneno de las venas. Amigo, hermano, ¿reconoces tú el veneno en ti? ¿Reconoces el día de hoy tu actitud con la persona al lado tuyo? ¿Reconoces tú el día de hoy cómo te conduces? ¿Cómo aparentas ser delante de los demás? Mano, hoy es el día de analizar bien nuestros corazones, porque mira, este veneno es traicionero. Este orgullo en nosotros, todos aquí lo tenemos. Somos fáciles de desviarnos, somos fáciles de confiar en nosotros mismos antes de Dios. El único que nos puede ayudar con el veneno que nosotros tenemos, con el orgullo que está en lo profundo de nuestro corazón, es Cristo. Es Él. Él es el ejemplo perfecto.
En Él nosotros miramos una forma distinta de vivir la vida. En Él nosotros miramos vida. En Él nosotros tenemos paz. En Él nosotros no hay rencor. Aquí hay libertad para vivir una vida distinta. En Él hay refugio. Yo no soy refugio. Él es mi refugio. En Él hay todas las cosas. En Él todas las cosas son hermosas. En Él todas las cosas son perfectas. En Él nosotros podemos vivir como Él desea. En Él. Amigo, hay un requisito para venir a los pies del Señor. Todos aquí debemos reconocer esto. Debemos reconocer que estamos llenos de algo que no le agrada a Dios. Nadie aquí es perfecto. Todos acá tenemos un problema del egoísmo, del orgullo, de hacer mi propia voluntad. Y si tú reconoces esto y te humillas y vienes a Él, Él puede cambiar tu vida. Él cambia tu vida. Mira, hay un requisito únicamente para venir a los pies del Señor y se encuentra en Mateo 23, 12 y dice así: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, al humillarnos nosotros en Cristo Jesús, Él hace su voluntad en nosotros.